¿Te parece? Hola, sí. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Y Buenos días. bienvenidas a nuestra serie de webinars 2025. Empezaré pues dando las gracias a nuestra gran experta Elisa sobre temas de IA en general y también para profundizar en casos particulares. Bueno, hacemos una serie de webinars cada 2 meses, no por hacerlos, pero cuando vemos un tema que que es de interés para nuestros partners, pues sí que proponemos la temática y con el aforo pues, que vemos hoy. Vamos a hablar de IA, es un tema que estamos trabajando en Interior Partners ya desde hace un poco más de 3 años. Estamos muy sensibilizados en esta revolución. Efectivamente, la IA puede ser una solución inmediata, ¿no? Parece como que es una solución inmediata para darnos información, resolvernos dudas inmediatas o incluso hacernos trabajos que parece que nos podría llevar horas para hacerlos. Pero puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Esto es lo que vamos a ver hoy. Efectivamente, la inteligencia artificial puede reflejar y amplificar sesgos humanos. Pueden ser diferentes tipos de sesgos, sesgos de género, sesgo racial, sesgo cultural. Entonces, esto es lo que vamos a comentar hoy y ver si realmente hay sesgos, no hay sesgos y qué podemos hacer. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a este webinar que tendrá una duración de 1 hora y paso la palabra a Elisa. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Sebastián. Pues sí, hoy la idea es poner un poco el foco en esta semana también de la mujer, ¿no? Y hablar un poco de los sesgos que encontramos en la inteligencia artificial, que a simple vista puede parecer algo inofensivo o no ser conscientes de ello, pero sí que hay muchísimos sesgos y es responsabilidad de todos y todas cambiar esto. Si os parece, comparto. Entiendo que se ve la presentación, ¿sí? Sí, se ve. Perfecto. Espera, voy a ponerlo aquí. Bien, la idea es explicaros un poco qué es lo que está pasando actualmente en las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas y ver cómo podemos asegurarnos de que sea mucho más justa y equitativa. El objetivo de la sesión es esto, ¿no? Explorar esas desigualdades, ver exactamente qué es lo que está pasando ahora. Os pondré algunos casos reales de lo que está ocurriendo y qué podemos hacer para conseguir que el sistema trabaje para esa igualdad y esa eliminación de sesgos, ¿no? Y hacer que tengamos un futuro más equitativo. Primero de todo, me gustaría enfocar un poco lo que es la inteligencia artificial, que creo que también está bueno, a veces cuesta, ¿no? Identificar lo que es inteligencia artificial. Nosotros que nos dedicamos a implantarla y a hacer consultoría, a veces las personas confunden lo que es una aplicación como tal, ¿no? Con la inteligencia artificial. Hay aplicaciones que te pueden hacer muchas cosas, pero eso no significa que tenga inteligencia artificial. La inteligencia artificial es simplemente como unos algoritmos que aprenden de unos datos históricos, identifican unos patrones y toman decisiones y actúan como si fueran humanos. Entonces, un ejemplo para mí súper sencillo de lo que es la inteligencia artificial sería, por ejemplo, el asistente virtual que es Alexa o Siri, ¿no? Alexa o Siri no entienden realmente como nosotros entendemos, como las personas humanas entendemos, sino que lo que hace es escucha, analiza patrones en la voz, compara eso con unos datos previos que ya tiene y elige la respuesta más probable. ¿Okay? No es que piense, todavía no piense, no hemos llegado todavía a la AGI, la IA generativa, eso todavía queda un poco lejos, ¿no? Lo que hace
es precisamente mediante esos modelos de aprendizaje automático, pues procesar gran cantidad de información para resolver problemas. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas que yo os quería plantear ahora es si sabéis cuántas veces al día creéis que tomáis vosotros o vosotras las decisiones, ¿no? En el momento en que estamos conectados con nuestro móvil, con nuestro ordenador, hacemos cualquier cosa, estamos totalmente en manos e influenciados por unos algoritmos que ha creado alguien y esos algoritmos nos dan una respuesta. ¿Qué ocurre? Que la IA no es neutral. ¿Por qué? Porque esos algoritmos históricos pues vienen son muy machistas, muy sexistas, muy clasistas. ¿Por qué? Porque toda la información que hay en la red hasta este momento tiene todas estas connotaciones. Tengamos en cuenta que toda la historia está escrita por hombres, así que muchas de las mujeres han estado silenciadas. Al final de la sesión os hablaré de algunas de las mujeres que han sido pioneras en inteligencia artificial y que han sido silenciadas. Entonces, Em, no me estoy desviando. Primero me voy a centrar en esto. Lo primero que os quería hablar es que tomemos conciencia de la cantidad de cosas que hacemos en nuestro día a día y está presente la inteligencia artificial. Y está presente esos algoritmos que alguien ha creado y la peligrosidad de que esos algoritmos estén, entre comillas, como sesgados y manipulados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tenemos en inteligencias artificiales de entretenimiento como Netflix o Movistar Plus o Apple TV o Disney Plus. ¿Qué pasa con estas plataformas? Hay una inteligencia artificial que nos recomienda según el historial de visualización. ¿Qué pasa? Si a mí me gustan las películas de anime o las películas japonesas y no las estoy viendo en estas plataformas, esta plataforma no me lo sugiere. Pero en cambio, a la que empiezo a verlas y el algoritmo se da cuenta de que me interesan estos contenidos, pues me los muestra. Si no, no me lo muestra. Esto ya es un sesgo. Es un sesgo porque no me lo muestra todo, sino muestra mis preferencias. Pero a lo mejor yo no prefiero nada porque ni me lo muestra o lo desconozco. Y ahí tenemos un problema. Lo mismo pasa con Instagram. No sé si os habéis fijado que a la que empiezas a ver una story o un reel de gatitos, enseguida te salen un montón de publicaciones o anuncios que se piensa que me gustan los gatitos. A lo mejor ha sido una cosa de casualidad y se olvida de otras cosas más interesantes. Entonces, tengo que estar buscando aquellas cosas que me puedan interesar. Estos son sesgos que hay. La inteligencia artificial, como trabaja en función de lo que a ti te gusta o lo que ella cree que te gusta, pues te lo ofrece. Lo que pasa que por desconocimiento a veces tú ni clicas ni lo ves porque no sabes que existe. Spotify también te crea listas de reproducción personalizadas según tus gustos musicales. Luego también tenemos la IA en compras. No sé si os ha pasado que a veces buscas algo, entras en Amazon o en cualquier otro tipo de página web y enseguida te van saliendo anuncios de eso que has consultado y a lo mejor ha sido una consulta puntual de una cosa que alguien te ha comentado y a lo mejor tú no estás interesado en eso. Cuesta mucho decirle a la inteligencia artificial de que no siga enseñándote esas zapatillas que has estado viendo, que eso fue una cosa puntual que estoy hablando con unos amigos, ¿no? Unas amigas. Lo mismo pasa con Google Maps o Waze. Nos simplifica o nos optimiza las rutas pensando cuáles serán nuestras mejores elecciones de desplazamiento. Pues a lo mejor ese día yo no soy consciente de tener que desactivar una serie de, de- de botoncitos en los cuales a mí no quiero pasar por una autopista, sino lo que quiero es hacer una ruta más larga. Entonces, sin darme cuenta, estoy condicionada a ese algoritmo de inteligencia artificial que alguien ha decidido por mí que me va a enseñar aquello que más me interesa. Lo que pasa es que mis intereses pueden ir cambiando. ¿Qué pasa también con los asistentes virtuales y automatización? Pues tenemos Alexa, tenemos Siri, antes teníamos Cortana, pues tenemos chatbots o asistentes virtuales que lo que hace es respondernos a una serie de preguntas a qué le estamos haciendo. Pues
como luego os explicaré, tanto Alexa como Siri están muy condicionadas y están muy orientadas a una serie de preguntas. Todo esto debido a unos algoritmos que se han creado. Luego también tenemos la IA que está en procesos de selección. Por ejemplo, tenemos IAs, unas plataformas que escanean currículums y en función de unas palabras clave que le hemos parametrizado, es capaz de eliminar una serie de currículums, ¿no? En función de unos parámetros que le hemos hecho. Esto ya existe, esto ya se hace. Incluso con ChatGPT se puede hacer. Hay otras plataformas más específicas para hacerlo. Luego también hay plataformas de filtrado de candidatos. Pues también se filtran candidatos según unos criterios también predefinidos, unas experiencias predefinidas. Y también hay plataformas en las cuales tú puedes hacer una entrevista virtual y te analiza las expresiones faciales, el tono de voz de esa persona y si es adecuada o no en función del puesto de trabajo que tú le has asignado. Pues la IA está presente en estos procesos de selección. También en uno de los puntos que para mí es más interesante, tenemos la IA muy presente en salud y bienestar. Por ejemplo, a la hora de realizar diagnósticos médicos, analizar radiografías y resonancias. Mirad, una de las cosas que me encontré hace unos meses, estuve haciendo una ponencia de inteligencia artificial y compartía cartel con un médico experto también en inteligencia artificial y ponía como un avance científico muy importante que la IA había acertado casi en un 100% a unas preguntas que se le hacían. Le mostraban tórax, radiografías de tórax de varias personas y la IA tenía que adivinar de qué etnia era esa radiografía, ese tórax. Claro, el ojo humano es imposible de detectar nada que distinga si esa persona es de una etnia concreta o de otra. Pero en cambio la inteligencia artificial, como tiene muchos patrones y muchos algoritmos, era capaz de acertar prácticamente en un 100% de dónde era esa persona, de qué etnia era esa persona. Y eso es un avance científico espectacular. Luego también a nivel médico, donde se están haciendo grandes logros científicos, hay unas plataformas tipo ChatGPT, Copilot, que se llaman AlphaFold 2 y AlphaFold 3, que están abiertas a toda la comunidad científica y son capaces de crear medicamentos y hacer grandes avances científicos y biológicos debido a la gran cantidad de computación y datos que tiene. Y eso está permitiendo un avance científico espectacular a nivel de creación de medicamentos y a nivel de curas. ¿Qué más tenemos? Pues la IA en banca y finanzas. Hay sistemas para detección de fraude, para evaluación de créditos. Antes pedías un préstamo para evaluación de créditos, tardaban un montón en darnos una respuesta. Hoy en día, con algoritmos, son capaces de analizar grandes patrones y decidir en poco tiempo si nos conceden ese préstamo o no, por poner un ejemplo. Y también hay algoritmos para hacer inversiones automatizadas. Aunque cuidadito aquí, porque yo siempre digo que en finanzas no te metas si no lo conoces en profundidad. Siempre es mejor tirar de un experto. Entonces, ¿por qué la IA perpetúa esos sesgos? Mirad, una de las causas principales que tenemos con todo esto de los sesgos es precisamente que la IA ni piensa ni razona, al menos hasta el día de hoy. Solo se basa en patrones históricos y lo que hace es replicarlos. Entonces, claro, como nos basamos en datos históricos hechos, la historia se ha escrito prácticamente por hombres, donde las mujeres han sido silenciadas, donde hay muy poca historia de mujeres y todavía falta mucha información. ¿Qué pasa? Pues la IA replica aquello por la cual ha sido entrenada y aquello en lo que tiene datos. Si no hay datos o los datos no son representativos, los resultados tampoco lo serán. Si un algoritmo de contratación está entrenado con datos donde la mayoría de los directivos o de las personas a contratar son hombres, pues es o contratar a hombres o no va a mostrar esos puestos de trabajo a las mujeres. Además, también nos encontramos que solamente el 22% de las profesionales en IA son mujeres. Esto lo que hace es limitar todo el contenido que pueda haber dentro de la inteligencia artificial. Porque datos sesgados implica predicciones sesgados. Si los datos no representan a toda la sociedad, ya no solo que sean mujeres, sino también otras etnias, los resultados serán poco equitativos.
¿Por qué? Porque los algoritmos aprenden, replican patrones existentes y perpetúan esas desigualdades. Y este es el punto en el que estamos actualmente, perpetuando esas desigualdades. Si no las corregimos ya, o sea, ya o ayer, esas desigualdades, lo que estaremos haciendo es todavía haciendo esos patrones y esos datos históricos todavía más masculinos y menos con igualdad de género o más clasistas. Os quería poner este vídeo de aquí donde explica muy bien cómo funciona la inteligencia artificial a nivel de esos datos sesgados. A ver si podéis escucharlo. Decidme si lo escucháis, por favor. Let's play a game. Close your eyes and picture a shoe. ¿Se escucha? Sí. Okay, did anyone picture this? Sí. This? How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translates stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways. There's interaction bias, like this recent game, where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias, skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, to adding a feedback tool on the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue and there's no magic bullet, but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. Perfecto. Creo que se entiende bastante bien ahora cómo funcionan esos datos sesgados. Si tenemos un histórico que ya viene con esos datos sesgados, es muy difícil cambiarlo y tenemos en nuestras manos el poder cambiar esta situación. Os quiero poner un ejemplo. Yo hace 2 años, cuando empecé con la inteligencia artificial, evidentemente, prácticamente como todos con ChatGPT, una de las primeras cosas que hice fue preguntarle que me diera una imagen de un consejo de administración de una empresa. En ese momento solamente me daba consejo de administración, hombres blancos con traje y todos jóvenes. Eso era un consejo de administración. Poco a poco se ha ido entrenando la máquina. El otro día le pregunté exactamente la misma frase, que era una imagen de un consejo de administración de una empresa. Y lo que me dio es esto. Hemos conseguido algo en 2 años. Salen 6 mujeres jóvenes y súper guapas, eso sí, todos con traje, y 14 hombres jóvenes, menos uno, con corbata. Bueno, hemos pasado del 0 a 6. Aún nos queda bastante recorrido. Luego le pregunté una persona a cargo del hogar. ¿Alguien podría decirme si salió un hombre, una mujer y de qué color? Pues mirad, me dibujó esto. Una mujer a cargo del hogar. No era un hombre, curiosamente. Todavía tenemos que entrenarlo, ¿eh? Cuando le pedí que era una imagen del personal de bomberos, ¿creéis que me sacó una mujer?
Pues no, me sacó un hombre. No hablo solo de ChatGPT, probé otras herramientas de inteligencia artificial de fotografía, como Flux, por ejemplo. O, por ejemplo, personal de enfermería. ¿Creéis que me sacó una mujer de color o un hombre? Pues me sacó una mujer y blanca. No existen las personas de color y está todavía muy estereotipado. Y es responsabilidad nuestra cambiar esta situación. Quiero que durante toda la presentación os vayáis fijando en las fotografías que hay, ¿de acuerdo? Porque os lo pongo hacia atrás, ¿eh? Fijaros aquí dos mujeres súper guapas. Aquí también parece una mujer. Quiero que os vayáis fijando en las fotografías y llega un punto, sinceramente, que me harté y obligué a la máquina a que me hiciera fotografías de mujeres de mediana edad o edad adulta, seniors, que hubiera otras razas, porque me di cuenta de que las fotografías que me iba sacando la presentación eran solamente de mujeres súper guapas, estereotipadas, porque yo le pedía que fueran mujeres, o salían hombres. Y las fui cambiando y me costó. Y os puedo decir que esta presentación me ha costado bastantes horas poderlas hacer porque he tenido que ir cambiando fotografía a fotografía porque la mayoría eran o mujeres súper guapas, muy jóvenes, o eran hombres. Me costó que pusiera mujeres de otro color y que de otras etnias o que fuera de otras edades. Así que iros fijando con las fotografías porque realmente me costó lo suyo. ¿Qué otros sesgos relevantes nos encontramos? Fijaros en la fotografía. Sesgos en asistentes virtuales de cómo fue Siri y Alexa. ¿Qué pasó? Inicialmente Siri, Alexa y Cortana se diseñaron con voces femeninas y respuestas súper sumisas. Las podías insultar y te respondía de manera súper sumisa. Eso lo único que hacía era reforzar ese estereotipo de género en esos roles de servicio en el que estábamos acostumbradas las mujeres hasta los años 50 o 60. ¿Qué pasó? Hubo muchísimas críticas, tanto en Amazon como en Apple. Apple en el año 2016 ya incorporó las voces masculinas. Amazon no incorporó la voz masculina hasta octubre del año 2022, o sea, hace nada. Hasta entonces eran voces súper sumisas y femeninas. Han conseguido que no fueran tan sumisas. Aún así, fijaros muchas veces con las respuestas que da. Tenemos sesgos en sistemas de reconocimiento facial. Hubo un estudio del MIT, del Massachusetts Institute of Technology y Stanford, que hicieron conjuntamente en el año 2018. Sistemas de reconocimiento facial, los hombres blancos lo reconocían un 99%, pero las mujeres negras solamente las podían reconocer en un 65%. ¿Era problema de la IA? No, era problema de toda esa falta de diversidad que había en la inteligencia artificial. No había suficientes información ni patrones de mujeres negras. Entonces, hubo un caso real en el año 2020 que fue muy sonado, un hombre afroamericano en Estados Unidos que fue arrestado por un error en reconocimiento facial y estuvo varias semanas en prisión hasta que por fin consiguió explicar que no era él el que había cometido ese delito, que él estaba en otro lugar y el reconocimiento facial fue incorrecto. Otros sesgos que tenemos con algoritmos de contratación. Os voy a poner el vídeo, sobre todo, yo creo que es bastante interesante, que es el caso de Amazon. En el año 2018 desarrollaron una inteligencia artificial para analizar currículums y preseleccionar candidatos. ¿Qué ocurrió? Pues como el sistema de inteligencia artificial estaba entrenado con datos históricos donde la mayoría de las personas que estaban contratando eran hombres, cuando el sistema veía un currículum donde se detectaba la palabra mujer o el nombre era femenino o, por ejemplo, ponía capitana de equipo femenino, ya directamente los descartaba, porque la inteligencia artificial interpretó de que Amazon solo contrataba hombres. Entonces, cuando Amazon descubrió el problema, evidentemente cerró esa inteligencia artificial. Me gustaría que viéramos el vídeo
donde creo que se refleja bastante bien. Amazon software engineers recently uncovered a big problem. Their new online recruiting tool did not like women. The glitch, sources told Reuters, stemmed from the fact that Amazon's computer models were trained by observing patterns in resumes of job candidates over a 10-year period, largely from men, in effect teaching themselves that male candidates were preferable. Reuters correspondent Jeffrey Daston. The technology thought, oh, Amazon doesn't like any resume that has the word women's in it. Women's, captain of a women's chess club, captain of a women's soccer team, and all women's university, because the company has hired so many male engineers or software developers, data scientists, and so forth, that clearly the unsuccessful candidates are the ones who also would have this word women's in it. Amazon never solely relied on these online recruiting tools and disbanded the unit that created it by the start of last year, sources said. It now uses a much watered-down version for administrative chores. The company declined to comment. Daston explaining that artificial intelligence is only as smart as the information it's fed. What people say in the industry is garbage in, garbage out. So if you give it bad data or that reflects some bias or whatever, the computer is just going to mimic that. A growing number of companies are automating recruitment, hoping this will make hiring faster and more uniform. Hilton and Unilever are among those using software made by HireVue, which lets applicants video record answers to employers' questions. Thank you so much. HireVue's CEO says his firm analyzes candidates' speech and facial expressions in order to reduce reliance on resumes. Amazon, a source said, has a new team assembled to give online screening another try, this time with a focus on diversity. Bueno, como veis, es lo que os comentaba. Si tenemos sesgos históricos, pues la IA lo único que va a hacer es replicarlo. Así que lo que tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad, cambiarlo. También tenemos sesgos en oportunidades laborales. Había un estudio de Carnegie Mellon en 2015 que mostró que Google presentaba más anuncios de empleo bien pagados a hombres que a mujeres. Un poco lo que pasó a Amazon, ¿no? La IA aprendió que los hombres hacían clic en estos anuncios donde estaban mejor pagados que las mujeres. Consecuencia, pues las mujeres tenían menos acceso a esas ofertas bien remuneradas. Y lo peor de todo es que estas limitaciones no las sabían, no sabían que no podían acceder a este tipo de empleo. Así que tenemos que visibilizar todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias de no abordar los sesgos? Pues menos acceso laboral a empleos bien pagados a mujeres y a otras etnias, evidentemente. Refuerzo de roles de género tradicionales a través de la tecnología y desigualdad en el trato de sistemas automáticos, desde el reconocimiento facial hasta servicios financieros. Pero, por suerte, como os decía, la IA no es inmutable. ¿Veis qué fotografía de mujer tan perfecta? Es impresionante, ¿verdad? Todas somos así. Por suerte, la IA no es inmutable y la podemos cambiar. Depende, la evolución de la IA los próximos meses, los próximos años, depende de cómo decidamos diseñarla. Si yo me conformo con que me dé esta fotografía, lo que estoy haciendo es creando y perpetuando el estereotipo de género. En el momento en que yo ya vi esta fotografía y me harté, dije, hasta aquí. A partir de aquí voy a cambiar todas las fotografías que me dé, porque no quiero esas mujeres súper perfectas que no existen. Así que, ¿quién debe corregir todo esto? ¿Los desarrolladores? ¿Las empresas? ¿Los gobiernos? ¿O la sociedad en conjunto? Nosotros. ¿Quién debe corregir todos estos sesgos? Pues mirad, para mí la responsabilidad es de todos. Los desarrolladores lo que tienen que hacer es construir modelos con mayor equidad. Cada vez se está visibilizando más este problema y todos estos errores. Y quiero dar las gracias también a Triviere Partners para poder dar visibilidad a este hecho y a todos los que habéis venido, porque espero que a partir de esta sesión tomemos conciencia de todo esto y ayudemos a las máquinas y a la inteligencia artificial a que cuando le pidamos una fotografía de persona del hogar, que no sean solo mujeres, o si es un personal de bombero, que no sea solo un hombre.
También los desarrolladores tienen que implementar estrategias y ser conscientes de todos estos sesgos. Si a nivel de desarrolladores solamente hay un 22% que son mujeres, lo vamos a tener complicado. Tenemos que potenciar y dar visibilidad a todas esas mujeres STEM para que contribuyan a desarrollar una inteligencia artificial o varias inteligencias artificiales cada vez con menos sesgos. A nivel de empresas, pues fijaros las fotografías, ¿eh? Aquí ya me harté bastante, empecé ya a poner que quiero mujeres senior y mujeres de otras etnias. Responsabilidad de las empresas en políticas internas que prioricen la ética, la equidad, que se eliminen sesgos, que no perpetúen las desigualdades. Pues, por ejemplo, todas aquellas personas que se dedican al marketing digital, a la hora de hacer fotografías, que por favor, que sean conscientes de que aquella fotografía de mujer perfecta, a ver si la podemos eliminar y hacer algo que sea mucho más equitativo. Cuantas más personas estemos interactuando con la máquina, menos sesgos habrá. No basta con usar la tecnología, debemos aplicarla de manera responsable. También el rol de los gobiernos. Pues una de las cosas buenas que tenemos es que desde agosto del 2024 tenemos la primera ley de inteligencia artificial en Estados Unidos y en paralelo también se desarrolló la inteligencia artificial en España. Aquí en España tenemos creada la AESIA, que es la Agencia de Inteligencia Artificial, ¿no? Que lo que hace es analizar el comportamiento ético de todas las inteligencias artificiales que se crean. Y luego tenemos, evidentemente, como os decía, el rol en nuestra sociedad y el papel que tenemos es cuestionarnos como ciudadanos todas aquellas imágenes, no solo las imágenes, sino también todos aquellos textos en los que veamos que son sexistas y que no interpretan las diferencias de género, por ejemplo, ¿no? Tenemos que exigir que la IA sea utilizada de manera más justa. Importante, un error humano afecta a pocas personas, pero un error algorítmico en la inteligencia artificial puede afectar a miles o millones de personas. La consecuencia es que la desigualdad en un sistema automatizado es muy difícil de cambiar. Tenemos que entrenar a la máquina para eliminar todos estos sesgos, ya sean culturales o de género. Así que debemos utilizar la IA como una oportunidad para la equidad. Tenemos que romper esas barreras y diseñar la inteligencia artificial con una intención, sobre todo, de no perpetuar todos los sesgos históricos que teníamos hasta ahora. Tenemos que dar acceso a esas oportunidades laborales y educativas. ¿Cómo? Os voy a dar algunos ejemplos. Tenemos la oportunidad de eliminar los sesgos en los algoritmos de contratación. Hay plataformas como Pimetrix que usan la inteligencia artificial para evaluar candidatos y no estoy haciendo publicidad de nadie. Utilizan la inteligencia artificial precisamente para evaluar candidatos respetando sus habilidades y competencias. No la edad, ni el género, ni nada, sino sencillamente se basa en evaluar habilidades y competencias e implementa pruebas de neurociencia y machine learning precisamente para evitar esos prejuicios inconscientes y esos sesgos que ya tenemos. Así que si programamos a la IA en enfocarnos en talentos y habilidades, la haremos mucho más justa, que sea justa para todos. Luego también tenemos oportunidades en entrevistas de vídeo. Esto lo utiliza Unilever, como habéis visto también en el vídeo, ¿no? Utiliza una plataforma de inteligencia artificial que analiza el lenguaje corporal y las expresiones faciales para evaluar al mejor candidato para el puesto de trabajo. ¿Eso qué significa? Mayor transparencia, una evaluación basada en capacidades y una reducción en esas preferencias subjetivas. Tenemos una oportunidad también en la detección de violencia y acoso en redes. La IA utiliza algoritmos que detectan y bloquean contenido dañino, especialmente para mujeres y minorías. Esto se utiliza mucho en Instagram y Facebook. También se utilizaba en Twitter. Ahora no lo tengo tan claro. Twitter y X, ahora no lo tengo tan claro. Con todas las modificaciones que se están haciendo últimamente, no tengo tan claro que realmente ese acoso en redes sociales, en X o Twitter, se esté eliminando.
¿Qué pasa con todo esto? Pues si tú en Instagram o en Facebook haces acoso, automáticamente se te bloquea tu cuenta. La inteligencia artificial es capaz de detectarla. Luego también en Discord hay el bot Rewire, que lo que hace es analizar conversaciones en tiempo real y advierte de comentarios agresivos y sexistas. Esto utiliza Machine Learning y eso lo que da más seguridad a todas aquellas personas que utilizan la plataforma Discord para comunicarse, sobre todo para las mujeres. También tenemos una oportunidad, fijaros en la fotografía, esta me costó sacarla, pero al final lo conseguí. La IA en educación para reducir la brecha digital. Hay plataformas que puedes acceder de manera gratuita y puedes llegar a aprender, por ejemplo, idiomas y otro tipo de enseñanzas con Coursera. Son plataformas gratuitas en las que permite llegar todo tipo de mujeres, sobre todo en países menos desarrollados, y puede llegar a que estas mujeres accedan a todo tipo de cursos que antes no podían acceder, gracias a este tipo de plataformas que dan acceso gratuito. También podemos utilizar los algoritmos para combatir la brecha de género en STEM. Esta sí que he dejado a las mujeres más jóvenes, esta fotografía, porque precisamente me enfoco en identificar patrones de abandono en educación, ¿no? En mujeres jóvenes para enfocarlas en ¿cómo se llama esto? En STEM, ya lo diré. Bueno, en carreras, en carreras enfocadas en carreras STEM, ¿no? Que es matemáticas, tecnología, ciencias. Entonces, hay algoritmos que podemos utilizar a nuestro favor, plataformas que lo que hacen es analizar el rendimiento académico de niñas que sobresalen en estas áreas matemáticas, ¿vale? Y intentar ayudarlas. Se ha creado una plataforma para ayudarles a proponerles aprendizajes personalizados en sus áreas, ¿no? Y esto ya se están creando estas plataformas para combatir esta brecha de género. Así que la IA la podemos utilizar para intentar resolver esa brecha de género e intentar esa equidad. Así que la IA puede ser parte de la solución si la utilizamos y la diseñamos con equidad y diversidad. Y no quería acabar la sesión sin mencionar mujeres pioneras en inteligencia artificial que fueron silenciadas por la historia y que ahora se está recuperando su legado y se está visibilizando, porque a lo largo de la historia han habido muchas mujeres, algunas que ni tan siquiera conocemos porque fueron realmente totalmente silenciadas y que jugaron un papel crucial en el desarrollo de informática y la inteligencia artificial. Para mí, una de las pioneras en todo fue Ada Lovelace. Fue la primera programadora de la historia, fue matemática y escritora británica. Murió muy joven debido a una salud muy débil que tenía. Tuvo 3 hijos. Por suerte se casó con un hombre que reconoció su gran mente brillante que tenía y crea el primer algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage, o sea, la primera máquina que se creó con algoritmos. Ella diseñó el primer algoritmo que fue pensado para ser procesado por una máquina y Charles Babbage creyó en ella y gracias a ella, se llevó el mérito evidentemente Charles Babbage, pero gracias a ella se creó la primera máquina analítica. Incluso el lenguaje de programación Ada lleva su nombre y fue la primera mujer que entendió que las computadoras podían hacer algo más que cálculos matemáticos y numéricos. O sea, podían llegar a hacer, pensar, entre comillas, ¿no? Podía llegar a hacer cosas que ella empezaba a imaginar, pero que yo creo que si levantara cabeza, creo que alucinaría bastante. Sienta las bases de la computación moderna. Luego tenemos a Grace Hopper, fue súper pionera en informática y contraalmirante de la Marina de Estados Unidos, año 1906, imaginaros en esa época. Fue la madre del lenguaje de programación, fue la creadora de COBOL, que actualmente todavía se hizo, y fue la primera
que hizo que una computadora entendiera las órdenes en lenguaje humano. Y también fue la que popularizó el término bug. Esto lo dicen muchos los jóvenes. Aquí hay un bug, hay un error, ¿no? en computación. Y fue la primera en solucionar errores en sistemas informáticos. Luego ya más en la actualidad tenemos a una gran científica, Fei Li, es profesora de la Universidad de Stanford y cofundadora del Stanford Human Centered Institute. Fue pionera sobre todo en visión por computadora. Ella fue clave en el diseño del reconocimiento facial, la conducción autónoma con coches como Tesla o el diagnóstico médico del que os hablaba antes de temas de salud con inteligencia artificial. Desarrolló ImageNet, un proyecto que proporciona a la IA gran contexto visual gracias a la cantidad de imágenes y datos que se introdujeron en la red. Y ella es muy defensora de una IA ética, promueve una IA mucho más humana y diversa en la investigación tecnológica. Luego tenemos a Timnit Gebru, fue realmente una pionera, bueno, es realmente una pionera, desafió precisamente a Google, trabajó en Google durante muchos años, pero fue despedida porque denunció una falta de transparencia y diversidad en inteligencia artificial. Y fue despedida por ello, porque descubrió muchos sesgos en sistemas de reconocimiento facial contra mujeres y personas de piel oscura. ¿Os habéis fijado en el primer vídeo que estaba promocionado por Google? Pues gracias a Timnit Gebru, que ha estado denunciando durante muchos años todo lo que estaba haciendo Google, y fue despedida por ello, pues Google cambió la manera de trabajar su inteligencia artificial. Creó el Distribute AI Research Institute, el DAIR, para promover una IA justa, responsable e inclusiva. Ya para acabar tenemos a Cynthia Breisel, es pionera en robótica social. Desarrolló Kismet, uno de los primeros robots capaces de interpretar y responder a emociones humanas. Fue el primer robot capaz de interactuar con humanos de forma empática. Esto que a día de hoy nos parece tan normal, fue todo gracias es gracias a Cynthia Breisel. Y evidentemente ha influido muchísimo en todos los trabajos de Siri, Alexa y Google Assistant. Ya para acabar, simplemente os quería hacer una pequeña reflexión. Si queremos reproducir el pasado, seguir reproduciendo ese pasado en el que había muchísimos sesgos, o queremos construir un futuro donde ya no existan esos sesgos. Pues el éxito de todo ello está ahora, en el presente. Tenemos que intentar evitar esos datos sesgados que perpetúan esas desigualdades en los sistemas de inteligencia artificial, ya sea en fotografías, ya sea en texto. Como habéis visto, la IA no es el problema, es cómo la diseñamos y cómo la aplicamos. Más diversidad implica menos sesgos y más soluciones inclusivas. Y tenemos que usar la IA con conciencia para mejorar la vida de millones de mujeres que a día de hoy todavía están silenciadas, poco visualizadas, y que además hay muchas mujeres a las cuales no pueden acceder a inteligencias artificiales o son inteligencias artificiales sesgadas, como podría ser hoy en día el famoso DeepSeek, ¿no? Según lo que le preguntes, pues no te da esa información, ¿no? O lo que se está convirtiendo hoy en día un Twitter o un Grok, ¿no? Que están siendo, entre comillas, manipulados y no están siendo veraces con toda la información. Tenemos que construir una IA inclusiva. ¿Cómo? Pues con lo que os decía, ¿no? Programas de mentoría para fomentar la educación tecnológica en edades tempranas, para que más niñas accedan a carreras STEM. Dar visibilidad, gracias Tribire Partner de nuevo, por dar visibilidad a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, dar presencia a más mujeres en inteligencia artificial y eliminar esos sesgos de contratación y promoción. Depende de la inteligencia artificial que utilicemos a la hora de contratar, estaremos contratando con sesgos. Así que intentemos trabajar con inteligencias artificiales que los sesgos estén reducidos. Tenemos que exigir transparencia y ética en los algoritmos. Tenemos que pedir a las empresas tecnológicas que sean más claras sobre sus IAs. Y no solo directamente a las empresas, sino nosotros tenemos que
comprar o acceder y utilizar esas inteligencias artificiales que nos demuestren que realmente sus algoritmos están trabajando para eliminar todos estos sesgos, corregir esos sesgos y promover leyes que garanticen una IA más inclusiva e injusta. Así que, en definitiva, la IA está en nuestras manos. No podemos decidir dejar que los algoritmos decidan por nosotras sin cuestionarlos, y el cambio empieza en nosotros. Así que muchísimas gracias. Si queréis, dejamos unos minutos por si tenéis algún tipo de pregunta. Dejo de compartir. Exacto, gracias Elisa por esta brillante presentación. Encantado, después comentaré. Abrimos turno a preguntas y sobre todo gracias por cumplir con el timing, que vamos muy bien de timing. Entonces, abierto el micrófono, por favor, todos y todas, participar. Hola, buenos días. Mira, yo quería agradecer la sesión, ha sido súper esclarecedora y bueno, y muy sorprendida de todo lo que has comentado, Elisa. Esto me va a hacer ver las cosas de forma muy distinta. Muchas gracias por todo. Gracias, Matilde. Ese era el objetivo, porque siempre se ha hablado precisamente esta semana, el Día de la Mujer, y se habla de cosas, ¿no? Mujeres silenciadas, pero yo creo que ahora tenemos en nuestras manos el poder de cambiar la situación en la que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Y yo creo que era muy necesario. Por eso, cuando Triviere Partners me planteó hacer esta charla, dije, yo quiero hablar de esto, y más esta semana. Tenemos que visibilizar todas las desigualdades que hay en la inteligencia artificial, porque ahora estamos sembrando estas semillas. No podemos hacerlo dentro de un año ni dentro de dos. Lo tenemos que hacer ahora, tenemos que actuar ahora, porque si no, luego será demasiado tarde. Cuanto más volumen exista sesgado, más difícil será cambiarlo. Correcto. Y es ahora cuando tenemos que visibilizarlo. Así que agradezco muchísimo de verdad al Gracias. equipo de Triviere Partner, y gracias, Matilde. Para cumplir con, sí que es cierto, y sobre todo gracias Elisa, ahora pasaré a Sebastián, cuando se le pidió a Elisa, ¿vale? Porque nosotros hicimos una primera sesión en noviembre del año pasado, que podía intervenir en esta semana, para nosotros es muy importante y que siempre lo tratamos con mucho cariño, el día 8, el Día del Marco de la Mujer Trabajadora. Si lo pedimos a Elisa, y en principio sí que hubo una duda, Elisa, de cómo trabajar el tema de los sesgos, pero por el desarrollo de la explicación y cómo has acabado con dar imagen a tantas mujeres que han trabajado sobre ello, creo que ha sido una sesión bordada, ¿no? Sí, bueno, ya te dije que este era un tema que daba mucho de sí. Podíamos estar hablando 3 horas, podía poner miles de ejemplos de sesgos que existen en la red a día de hoy. Os he puesto 4 ejemplos, pero para que vierais lo más significativo, ¿no? Y yo creo que ahora está en manos de todos el poder hacer algo más igualitario, hacer una IA mucho más igualitaria. Hola, Lisa. Yo tengo una pregunta, más que una pregunta, no sé si tiene respuesta, es una reflexión respecto a estos sesgos. Si tenemos en cuenta que las IAs más potentes, dijéramos, no están en Europa, o sea, aparte de una que se llama Le Chat, me parece que está destacando en Europa, pero que Mistral son también. Mistral, que son o de China como DeepSeek, o de Estados Unidos, donde la verdad es que el tema de los sesgos pues no está muy de moda ahora. Al contrario, parece que hay una vuelta atrás Sí. muy potente a nivel político sobre este asunto para el cual estamos luchando desde hace muchos años. Esto como primer punto. Y segundo punto, que la IA se basa en todo el histórico desde el inicio de los tiempos. ¿Hasta qué punto podremos llegar finalmente a una IA pueda borrar sesgos en general? Será complicado, pero si no trabajamos en ello. Uno de los ejemplos que he puesto, cuando empecé hace 2 años, le pedí una fotografía a un consejo de administración, todo eran hombres. Ahora, cuando se la ha vuelto a pedir, ya me ha puesto 6 mujeres, todavía jóvenes y todos blancos. Es cuestión de hacer presión, de que cada vez que nos demos cuenta de que hay un sesgo,
de que lo cambiemos. Yo cuando me estaba poniendo las fotografías dejé las primeras donde salían mujeres súper guapas y luego ya, o sea, me enfadé y dije, basta ya, o sea, no. Y forcé a la máquina a que me diera fotografías de mujeres de una cierta edad, de otras etnias. O sea, yo creo que la próxima vez que le pida alguna cosa, ya me va a dar más fotografías de este estilo. Y la siguiente vez será cada vez más. Pero si no empezamos nosotros a hacerlo, si no ponemos nuestro granito de arena, no lo vamos a conseguir. ¿Va a ser difícil? Sí, pero tenemos que empezar. Si no empezamos, como bien dice el lema, esto solo acaba de empezar, el lema de Treviere, ¿no? Esto solo acaba de empezar. Pues es lo mismo. Exactamente. Cada vez hay más personas utilizando la inteligencia artificial y hay personas que han entrado en DeepSeek y han dicho, esto no me gusta porque hay muchos datos sesgados, hay cosas que le preguntas y da la versión china o no te da su versión, ¿no? Sencillamente dice que esto no te lo responde. Entonces, bueno, dependerá de ti seguir utilizando esta inteligencia artificial o no. Hay personas que dicen, Grok es muy buena, está mejorando mucho ChatGPT. Bueno, sí, puede ser que sí, pero ya a mí, a nivel de ética, yo ya no la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque está tan manipulada y tan sesgada que este tipo de inteligencia artificial ya no me interesa. Así que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de decir con qué inteligencia me quiero quedar que tenga menos sesgos. Y no hablamos solo de esto, sino también plataformas de inteligencia artificial que se aplican a recursos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué plataforma voy a utilizar que no tenga sesgos? ¿La más barata o la que realmente elimine sesgos? O sea, ahí tenemos que ser nosotros conscientes de qué herramientas estamos utilizando y cómo las utilizamos. Si alguien quiere seguir utilizando Grok, perfecto, yo no voy a discutir, ni mucho menos, y le voy a decir cómo utilizarla. Ahí ya la conciencia de cada uno. Que quiero utilizar DeepSeek, ya sabrás tú lo que hacen con tus datos y la información está sesgada. Para ponerte dos ejemplos, ¿eh? ¿Queremos algo mucho más ético? Vayamos a Mistral, francesa, Sí, donde esta el está muy código bien, ¿no? Yo la está recomiendo muy mucho. bien. Sí, sí, yo también, es de las No que es porque sea recomiendo. francesa. No, no, pero es de las Hola. que el tema ético y sesgos lo tiene mejor trabajado. ¿Por qué? Porque está Mm. en Europa y se ha trabajado con el código ético europeo, que todavía le falta bastante para asemejarse a ChatGPT. Pero aún así, o sea, si depende de cómo evolucione ChatGPT ahora con la nueva política de Estados Unidos, yo enseguida voy a hacer el vuelco a Mistral, por ejemplo. Entonces, dependerá de los valores de cada uno de decidir qué inteligencia artificial se queda y cuál no. Hola. Buenas. Bueno, nada, solo saludar. Me he enganchado un poquito tarde, pero me ha gustado mucho lo que he escuchado. Yo utilizo ChatGPT bastante y bueno, os imagináis, ¿no? Estoy en el entorno portuario y yo le saludo, buenos días, le pido las cosas porque aunque dice que no es una IA generativa, digo, algo tiene que estar aprendiendo. Imaginaros, ¿no? Que le pido, bueno, trabajamos en proyectos también europeos y con el Mediterráneo. Y el otro día justamente estaba peleando yo por una imagen, ¿no? Mujeres en el entorno portuario y me las con tacones. Y le digo, va a ser que no vamos a subir a un barco con tacones. ¿Me puedes quitar los tacones? No. Bueno, le costó. Al final dije, mira, que salga solamente de mitad cuerpo, porque no había manera de que me quitase los tacones. En fin, son tonterías, ¿no? Pero te das cuenta que por mucho que estás pidiéndole, digo, vale, mujeres del Mediterráneo, Túnez, Marruecos, Egipto, Italia. Digo, mira, entonces, claro, eso yo coincido contigo, en que hay una parte, creo que es educativa, ¿no? De nosotros, que tenemos que estar ahí porque al final hay que usarlo. Yo Ujú. en algunas otras cosas lo utilizo, o sea, a mí me sirve mucho para hacer resúmenes de actas y bueno, pues cosas que en otra ocasión hubiese estado escribiendo mucho más rato. Y bueno, y luego también aportar el que nosotros mismos tenemos sesgos, ¿no? Claro, Entonces, claro. a la hora de hacer la selección tenemos prejuicios, tenemos, bueno, pues todo esto también hay que aceptarle esa parte, ¿no? Que la inteligencia Ujú. va a tener. Lo bueno es saber cada uno eso, dónde poner el ojo, ¿no? Para decir, bueno, pues esto no lo tengo en consideración. Pero Claro. bueno, por lo demás, muchas gracias. Mistral, Gracias a ¿no? ti. Entonces, tenemos que ir hacia Mistral. Bueno, no, ChatGPT, Sí, Mistral. si de momento sigue como hasta ahora, puedes utilizar ChatGPT. Depende del vuelco que dé a nivel político, entonces Bien, ya quizá tendríamos que cambiar a Mistral. Dependerá un poco de todo. bien. Y también Bueno, quería comentarte, nosotros en el despacho, o sea, en la fundación, soy Fundación Valencia Port, del Puerto de Valencia, y hemos hecho también alguna cosa con Copilot, ¿no? Pero sí, Copilot, que es en el entorno Microsoft, de momento yo lo veo un poquito limitado. es Es muy verdad que nos limitado. protegerá respecto de compartir datos,
pero está en pañales comparado con Bueno, otras cosas. Copilot está muy bien a nivel de entorno interno, como aplicaciones está muy bien, a nivel de inteligencia artificial todavía está, Cero. además está, pero años luz. Y además tiene de ChatGPT. Entonces, todo aquello que subes en la nube, ¿hasta qué punto está protegido o no? Esta es la duda que yo tengo y tengo discusiones con gente de Microsoft, y la última la tuve la semana pasada con todo esto. Quería comentarte un tema, Ana. Muchas gracias por tu aportación. Has dicho que estabas utilizando DALL-E 3, que es la IA que está dentro de ChatGPT, ¿no? Para imágenes. Yo te La recomendaría 4. otras. ChatGPT 4. ¿DALL-E 4? Sí, ¿no? La 4. No, es DALL-E 3, ChatGPT 4.5. Ah, esa. Vale, Bueno, sí, es igual, DALL-E, la de ChatGPT. sí. Sí, Esa inteligencia artificial no se ha modificado desde hace 2 años. ya. Es de las peores que hay. Además hace fotografías muy redonditas, muy tipo Pixar, y no es la Sí. mejor para hacer qué tipo de fotografías. Entonces, le cuesta mucho cuando ya te saca una imagen, decirle que no, ahora sácame y pónmela de pelo rubio. Es muy complicado, no es una herramienta de las mejores herramientas que hay. Hay otras herramientas como Flux, por ejemplo, que es alemana, o Crea, que hace las fotografías mucho más realistas, mucho mejores, pero bueno, esto ya sería otra sesión, ¿eh? Pero me refiero que con ChatGPT hacer fotografías es un poco complicado. Sí. Sí, Entonces, luego yo el las texto lo saca fotografías, fatal. no, Al no, final no, le aquí digo, es no, no pongas imposible. texto, da igual que no se escribe así. No, 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 Hace no, lo que le da la gana. es imposible, no lo vas a conseguir. Las fotografías que yo he hecho precisamente están hechas con otro Vale. programa donde las presentaciones te las hacen 2 segundos y te saca la fotografía, la presentación en segundos. Y lo que sí, pues bueno, cuando me di cuenta de todo el sesgo que había, pues fui cambiando una por una, ¿no? Fui ahí entreteniéndome y diciéndole a ella cómo la quería. Pero que sepas, más que nada era simplemente hacerte esta reflexión. Mil gracias. Gracias. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, yo iré a las conclusiones para cumplir el timing, porque son y 59 y nosotros somos muy rigurosos con el tema de los timings. Sesgos relevantes en IA. Cuando nosotros empezamos a comentar el tema, la importancia de los sesgos relevantes en IA. Los patrones históricos creados por los hombres, que eso marca mucho el tema también de los sesgos. Falta de diversidad en la IA y sesgos en las oportunidades laborales. Y sobre todo la visión última que hemos visto de Elisa, gracias por esa visión de todas esas mujeres que han luchado y han trabajado por todo lo que tenemos ahora. Agradecimientos en primer lugar a Elisa, como siempre, por iluminarnos, ¿vale? A Trivier Partners y a Sebastián por confiar en el planteamiento de la IA, que lleva hace 3 años trabajando en cómo hacerlo y cómo implantarlo. Y después, en la nota final, nosotros desde Trivier Partners estamos trabajando mucho, tanto la parte de formación como la parte de ayudar a las empresas a poder facilitar la herramienta, la IA, a nivel de sus día a día, a través de Elisa, que es la persona que gestiona el departamento y que nos ayuda en todo lo que podemos hacer el tema de ella. Está a vuestra disposición tanto la grabación como el material que hemos presentado. Me pondré en contacto con vosotros, ¿vale? Por si estáis interesados en poder tener tanto la grabación como el material. Muy bien. Veo a unos mensajes de agradecimiento. Sí, sí, pues muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo a Sebastián y a Triviere por querer dar visibilidad a toda esta situación. Gracias a ti, Elisa. Perfecto. Un abrazo Muchísimas a todos gracias y a a vosotros. todas. Que Adiós. tengáis muy Adiós. buen día a todos y todas. Gracias.